Montecito, el exclusivo enclave costero del condado de Santa Bárbara, conocido por ser refugio de numerosas figuras de alto calibre de Hollywood, ya no es simplemente un paraíso junto al mar. Harry, descrito por quienes lo conocen como un hombre profundamente afectuoso, fácil de querer y marcado por experiencias extraordinarias, parece haber llegado a un punto de inflexión. Su carácter rebelde, antes admirado, ahora se mezcla con un clima tenso que envuelve la mansión. La residencia de Montecito, habitualmente símbolo del lujo y de la serenidad californiana, ha dejado de ser solo un elegante hogar. Se ha transformado en una olla a presión. Las propias paredes parecen guardar y susurrar secretos. Detrás de los impecables jardines y los portones perfectamente cuidados, la historia de los Sussex ha alcanzado un nivel crítico. Personas cercanas al personal de servicio, aquellos que han presenciado a Meghan y Harry en momentos de enorme vulnerabilidad, han comenzado finalmente a hablar. Y lo que revelan es, según ellos, absolutamente impactante. Según estas fuentes, todo en la casa giraba en torno a promover a Meghan y sus intereses. Era la prioridad absoluta. La situación, aseguran, no estalló de un día para otro. Empezó de forma sutil, casi imperceptible. Un equipo de empleados leal pero cansado de la tensión constante empezó a deslizar comentarios a un contacto mediático de confianza. Al principio, los rumores parecían insignificantes. Pequeñas fricciones, discusiones privadas, estallidos emocionales, presiones internas del círculo más cercano de Meghan. Historias fáciles de ignorar, clasificables como simple chisme de celebridades. Pero a medida que más trabajadores se animaron a hablar, se fue formando una imagen cada vez más clara. La de un hogar al borde del colapso, donde las emociones estaban a flor de piel y las lealtades eran puestas a prueba a diario. Según estos testimonios, Harry y Meghan habrían llorado en múltiples ocasiones, por todo tipo de motivos, desde la presión incesante de la prensa hasta discusiones sobre seguridad, privacidad e incluso la organización interna del hogar. La mansión, aseguran, se había convertido en un escenario de batallas emocionales. Los empleados caminaban con extrema cautela, temiendo cuál sería el siguiente estallido. Mientras la pareja intentaba proyectar hacia el exterior una imagen de calma y control, la realidad entre las paredes de la casa era profundamente distinta. Harry habría compartido detalles duros y muy íntimos sobre el quiebre familiar que sacudió a los Windsor y al mundo entero. Un miembro del equipo, que habló bajo condición de anonimato, relató una noche que, según él, resume el estado emocional de la pareja. Pasé frente al salón y escuché a Meghan y Harry discutiendo. Harry intentaba explicarle algo sobre una entrevista próxima, y Meghan simplemente se derrumbó. Lloraba, caminaba de un lado a otro, gritaba sin dirigirse a nadie en particular. Harry intentaba tranquilizarla, pero él mismo parecía derrotado. Fue devastador. Dos personas totalmente sobrepasadas por las presiones que ellos mismos se imponían. El personal afirma que estas escenas no fueron casos aislados. Según varios trabajadores, Meghan exigía constantemente cambios en los horarios, en los protocolos de seguridad e incluso en los menús, generando un caos que se expandía por todas las áreas de la casa. Harry, por su parte, se encontraba atrapado entre las peticiones insistentes de su esposa y las exigencias prácticas de administrar una propiedad tan grande, lo que derivaba en momentos de gran tensión y angustia para ambos. Un mayordomo describió así la atmósfera. Era como vivir dentro de una tormenta. Nunca sabías cuándo iba a desatarse, pero cuando lo hacía, lo arrasaba todo. Había llantos, gritos y silencios tan profundos que daban miedo. Nadie sabía cómo comportarse. Pero las revelaciones no terminaron ahí. El personal también mencionó conductas que, según ellos, mostraban una dinámica mucho más complicada de lo que la pareja proyectaba públicamente. Varias fuentes coinciden en que Meghan ejercía un control muy estricto, no solo sobre Harry, sino sobre todos los aspectos del hogar. Quién podía entrar, cómo debían vestirse los empleados e incluso la forma en que se comportaban. Nada escapaba a su supervisión.
Afirman. Algunos trabajadores sentían que cada uno de sus movimientos era observado y evaluado según parámetros que cambiaban constantemente. Un miembro veterano del equipo aseguró: había una jerarquía clarísima, y Megan siempre estaba en la cima. Incluso las cosas más pequeñas, los errores más pequeños, cuentan los trabajadores, podían desencadenar largos discursos y reprimendas interminables. No se trataba solo de gestionar una casa, era mantener una imagen impecable. Todo debía lucir perfecto, sin excepción. Y el desgaste emocional que esto generaba era enorme. Según ellos, se creó un ambiente de tensión constante, donde el personal vivía con el miedo permanente de desagradar a la pareja. Mientras tanto, Harry, aunque profundamente comprometido con proteger a su familia, aparentemente luchaba con el peso emocional de estos conflictos. Fuentes describen momentos en los que se le veía agotado, completamente sobrepasado, intentando mediar entre las estrictas exigencias de Megan y la realidad cotidiana del trabajo doméstico. Él la ama de verdad, explicó un informante, pero está dividido. Quiere verla feliz, pero también sabe el nivel de presión que ella ejerce sobre toda la casa. Está atrapado en medio de todo, y se nota. La sensación de tener que demostrar constantemente su valía, ser suficientemente atractiva, inteligente, una buena esposa, una buena amiga, se habría convertido, para Megan, en una carga insoportable. Estaba harta del juego de tener que probarlo todo, señaló otra fuente cercana. Según el personal, el punto de quiebre llegó durante un fin de semana especialmente complicado. Se había organizado una cena importante con invitados de alto perfil de Hollywood y del mundo filantrópico. Testigos relatan que Megan perdió la paciencia por detalles mínimos. Los arreglos florales, la iluminación, incluso la selección del vino. Harry trató de tranquilizarla, pero la discusión se intensificó rápidamente. Tanto Megan como Harry terminaron llorando, mientras los empleados hacían lo imposible por rescatar la velada. La fiesta siguió adelante, dicen, pero la tensión emocional permaneció varios días. Los informantes también hablaron de un patrón de secretismo y control estratégico de la información. Megan, en particular, habría mantenido un férreo dominio sobre lo que podía ser compartido con el público e incluso dentro del propio hogar. Todo tipo de conversaciones estaban restringidas, y cualquier filtración generaba sospechas inmediatas y una investigación interna. Un antiguo empleado describió la experiencia como vivir dentro de una pecera, donde la lealtad lo era todo y la privacidad prácticamente no existía. Aún así, entre lágrimas y discusiones, el personal también llegó a presenciar momentos auténticos de ternura entre la pareja. En momentos más tranquilos, lejos de miradas externas, solían consolarse mutuamente, dejando ver el vínculo profundo que los unió desde el principio. Se adoran. Eso está claro, comentó un insider. Pero la presión que soportan, tanto la que viene del exterior como la que generan dentro del hogar, es enorme. Las lágrimas y los altercados son solo el reflejo de una relación sometida a un estrés constante. Además de estas revelaciones emocionales, los trabajadores describieron una rutina diaria extremadamente estructurada y minuciosamente planificada. Megan, según relatan, supervisaba todo, desde los menús y los horarios de ejercicio hasta las apariciones mediáticas y los compromisos filantrópicos. Hablan de un ritmo implacable, donde cada día estaba cargado de reuniones, entrevistas y sesiones de planificación, sin espacio para el descanso ni la improvisación. La seguridad también era una fuente permanente de tensión. Fuentes afirman que Megan y Harry tenían múltiples capas de protección personal, lo que generaba desafíos logísticos que incrementaban la presión en la casa. Había momentos en los que la seguridad dictaba cada movimiento, comentó un empleado. No era solo impedir que alguien entrara. Había que coordinar horarios, comunicarse con el personal, asegurarse de que todo estuviera sincronizado. Era agotador para todos. Pero quizá lo más impactante de todo fueron las revelaciones sobre el desgaste emocional que sufrió Harry. El personal lo describió como un hombre profundamente compasivo,
pero cada vez más agotado, intentando equilibrar su amor por Meghan con la realidad de una vida sometida a un escrutinio insoportable. Lo están jalando desde todos los frentes, dijo un informante. Quiere apoyarla, pero también ve cómo esto afecta al personal, a él mismo y a su imagen pública. Sus lágrimas no eran por una sola pelea. Eran el resultado de años de presión y expectativas acumuladas. A medida que estos relatos comenzaron a hacerse públicos, la vorágine mediática alrededor de la mansión de Montecito se intensificó. Paparazzi y comentaristas de la realeza se aferraron a cada detalle, interpretando las lágrimas de la pareja como un signo de la enorme presión que soportan, o en algunos casos, como una señal de inestabilidad privada. Las redes sociales amplificaron todo aún más, creando un ciclo interminable que solo incrementó el estrés de los Sussex. Sin embargo, quienes decidieron hablar no buscaban demonizar a Meghan y Harry. Su intención, aseguran, era ofrecer una mirada inusual a la vida dentro de uno de los hogares más famosos del mundo. La gente ve el glamour, explicó un empleado, pero no ve el lado humano. El cansancio, la tensión, las lágrimas. Queríamos mostrar que detrás de los titulares y los rumores hay emociones reales que afectan a todos en la casa. Fuentes confirman que ahora que la madre de Meghan, Doria, ha vuelto a Estados Unidos, los Sussex han contratado una niñera para aliviar parte de la carga diaria. Y así, con estas revelaciones expuestas ante el público, la mansión de Montecito queda al descubierto, sus secretos derramándose sin contención. Las lágrimas, las discusiones, la presión constante, todo dibuja el retrato de un hogar atrapado entre la celebridad, la realeza y la simple necesidad humana de comprensión y conexión. Para Meghan y Harry, la gran incógnita ahora es si podrán manejar las consecuencias y salir fortalecidos, o si la tensión seguirá creciendo hasta afectar tanto a la pareja como a su equipo, obligándolos a enfrentar las duras repercusiones de una vida vivida bajo un escrutinio perpetuo. El impacto de las revelaciones fue inmediato y contundente. A pocas horas de filtrarse los testimonios del personal, las redes estallaron. Hashtags sobre Sussex Tea y secretos de Montecito se volvieron tendencia mundial. Comentaristas reales analizaron cada frase, mientras internautas y aficionados revisaban entrevistas pasadas, publicaciones en redes y hasta fotos de paparazzi buscando señales de la tensión oculta que los empleados habían descrito. Dentro de la mansión, según fuentes, la pareja quedó totalmente sorprendida. Se produjo una serie de reuniones de emergencia, consultas en voz baja y llamadas privadas, mientras Meghan y Harry intentaban medir el daño y elaborar una respuesta. Meghan, relatan los insiders, estaba profundamente afectada. Lloraba, caminaba de un lado a otro, pasaba horas al teléfono, contó un antiguo miembro del hogar. Daba la impresión de sentirse traicionada, como si las propias paredes la hubieran delatado. Harry también estaba visiblemente perturbado, aunque de una manera distinta. Fuentes lo describen callado, tenso, intentando proteger a Meghan del peor impacto mediático mientras luchaba con sus propias emociones. Parecía exhausto, dijo un informante. Era el cansancio de quien intenta proteger a alguien que ama sabiendo que no puede detener la ola que se viene encima. La reacción mediática fue veloz y sin piedad. Todos los grandes medios se sumaron a la historia. Algunos titulares mostraban compasión, la presión tras los muros. Se revelan lágrimas de los Sussex, mientras otros eran duros. Colapso real en California. El personal destapa los secretos de Meghan y Harry. Columnas de opinión debatían la veracidad de los testimonios, mientras presentadores nocturnos y youtubers convertían el drama de la mansión en contenido imperdible. Fuentes afirman que el equipo de relaciones públicas de Meghan se activó de inmediato. Se informó que estrategas de comunicación fueron convocados de inmediato para redactar comunicados, controlar filtraciones y coordinar el mensaje en redes sociales. Las declaraciones del personal fueron rápidamente desmentidas como inexactas o sacadas de contexto. Sin embargo, fuentes internas afirman que la pareja tenía pocas posibilidades de frenar la narrativa que ya se estaba expandiendo.
Cada intento de controlar la historia solo hacía que creciera más, explicó un consultor mediático cercano al equipo de los Sussex. Era como intentar detener una marea con una tacita de té. Mientras tanto, desde el palacio se observaba todo en silencio. Aunque Buckingham siempre había mantenido cierta distancia desde que los Sussex se mudaron a California, la avalancha de titulares habría provocado discretas consultas internas. El palacio no necesita reaccionar públicamente, explicó un informante. Observan, toman nota y, si es necesario, actúan desde las sombras. No se trata de castigar, sino de gestionar la imagen, especialmente cuando la marca real está en juego. Dentro de la mansión de Montecito, la fricción iba en aumento. Empleados describieron tensos enfrentamientos a puerta cerrada, con Meghan expresando frustración por supuestas traiciones y filtraciones, mientras Harry intentaba calmar los ánimos. Se sentía una verdadera desesperación, relató una ex ama de llaves. Meghan buscaba control, Harry buscaba paz, y ninguno conseguía lo que necesitaba. La tensión era asfixiante. Las revelaciones sobre crisis emocionales, discusiones y un nivel obsesivo de control sobre la rutina diaria adquirieron un nuevo significado al relacionarse con recientes tropiezos públicos. Analistas recordaron entrevistas, publicaciones en redes y apariciones que contrastaban con la imagen calmada y perfectamente calculada que la pareja intentaba proyectar. Cada lágrima mencionada por el personal se amplificó bajo la lupa del escrutinio mediático. Cada gesto de cansancio alimentó teorías sobre la estabilidad del matrimonio y sus planes futuros. A medida que crecían los rumores, también lo hacía el impacto psicológico en los empleados. Fuentes aseguran que trabajadores veteranos, antes leales y reservados, comenzaron a cuestionar su permanencia en la casa. La gente temía ser señalada como villana o traidora, explicó un informante. Pero el nivel de estrés era insoportable. Querían contar lo que habían visto, tanto para explicar el caos como para protegerse. Vivir en ese ambiente cada día te desgasta. La mansión, en muchos sentidos, se convirtió en símbolo y escenario de un debate mucho más amplio. Comentadores discutían si las dificultades de los Sussex reflejaban el desafío de unir celebridad y realeza, la presión extrema del escrutinio público, o si eran un reflejo de sus propias dinámicas personales. En la opinión pública, cada detalle filtrado se transformó en una pieza más dentro de una narrativa global sobre privilegio, presión y dolor privado en un mundo hiperexpuesto. No obstante, algunos relatos del personal también mostraron momentos de humanidad genuina. Testigos recuerdan a Harry consolando a Meghan, tras encuentros difíciles con la prensa o con invitados, tomándola de la mano, susurrándole palabras de apoyo y tratando de darle un respiro en medio del caos. Se aman profundamente, dijo un insider. Pero incluso el amor se resiente en condiciones así. Las lágrimas no eran solo por discusiones, eran por el peso de todo. La fama, los medios, la historia, las expectativas. En paralelo, Meghan también recibía muestras de apoyo desde su vida profesional. Se comentó que sus hijos la visitaron en el set de su nueva serie de estilo de vida para Netflix, With Love, Meghan, lo cual le daba algo de alivio emocional. Curiosamente, algunos miembros del personal de Montecito empezaron a insinuar públicamente sus experiencias a través de redes sociales y entrevistas anónimas, provocando una segunda ola de comentarios. Clips de tours por la mansión, historias sutiles en Instagram, publicaciones ambiguas, breves videos y tweets enigmáticos empezaron a ser interpretados como pruebas que respaldaban las filtraciones iniciales. El mundo de los Sussex, cuidadosamente controlado durante años, de pronto se vio fracturado. Cada testimonio del personal se convirtió en una ventana hacia la intimidad de una pareja que antes parecía inaccesible. A esto se sumó el factor de seguridad. Varias fuentes afirmaron que el intenso escrutinio por las filtraciones llevó a Meghan y Harry a endurecer aún más las medidas internas. El personal habría recibido nuevas instrucciones, controles más estrictos sobre las comunicaciones y un conjunto renovado de normas destinadas a frenar cualquier divulgación futura.
Aunque estas reglas pretendían proteger la privacidad, en la práctica añadieron tensión y complicaron el ambiente dentro de la casa. Irónico, comentó un empleado. Cuanto más intentaban evitar filtraciones, más nervioso se volvía todo el mundo, y más probable era que ocurrieran. Mientras tanto, la presencia de los Sussex en redes sociales se transformó en un campo de batalla entre percepción y realidad. Publicaciones meticulosamente elaboradas, mostrando trabajo humanitario, momentos en familia y escenas de estilo de vida, contrastaban fuertemente con los relatos del personal sobre inestabilidad emocional. Analistas señalaron un abismo entre la imagen digital y lo que supuestamente ocurría tras bambalinas, avivando debates sobre autenticidad, salud mental y el precio de mantener una imagen global impecable. Quizá lo más revelador fue el patrón de control anticipado observado por varios empleados. Meghan, según múltiples testimonios, intentaba adelantarse a cualquier narrativa negativa, ajustando apariciones públicas, compromisos y hasta rutinas personales para evitar titulares desfavorables. Aunque Harry la apoyaba, al parecer, luchaba con este grado de micromanipulación y, en ocasiones, chocaba con ella en momentos privados que luego se convertían en material de observación para el personal. A estas alturas, la historia había alcanzado un nuevo nivel. Los medios, analistas reales y plataformas digitales ya no se limitaban a informar sobre las filtraciones, las integraban en una narrativa más amplia. Cada detalle, lágrimas, susurros del personal, cambios de agenda, se transformó en símbolo, en un prisma para analizar la presión de la fama, la fusión entre realeza y celebridad, y la fragilidad emocional de dos de las personas más observadas del planeta. Y sin embargo, pese al caos, persistía una fascinación innegable. El público no solo consumía el drama, sino la humanidad revelada entre las grietas. Las lágrimas de los Sussex, las discusiones y el control minucioso sobre su vida ofrecían tanto una advertencia como un espectáculo. Un recordatorio de que incluso quienes parecen vivir en la cima del éxito no son inmunes a crisis emocionales, conflictos íntimos y al peso aplastante de las expectativas públicas. Cuando la tormenta mediática comenzó a calmarse, la mansión de Montecito adquirió un aura casi mítica, un lugar de lujo, secretos y tormentas emocionales. Para Meghan y Harry, el reto era evidente: gestionar las repercusiones, recuperar algo de privacidad y reconciliar el mundo externo con el interno, donde susurros del personal y lágrimas privadas habían cambiado para siempre la narrativa. Pero incluso mientras intentaban retomar el control, la historia estaba lejos de concluir. Nuevas filtraciones, nuevos testimonios y nuevas interpretaciones siguieron emergiendo, sugiriendo que la mansión de Montecito y la vida emocional de sus residentes más famosos continuará siendo un punto de interés global durante meses, si no años.